Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud, un espacio en donde compartimos anécdotas, experiencias y reflexiones de personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y a través de los cuales buscamos promover un espíritu emprendedor que nos permita encarar lo que nos propongamos con pasión y actitud. Y hoy vamos a estar charlando con Esteban Wolf, CEO de Chocorísimo, Pérsico y Guapaletas. Bienvenido, Esteban, a Más Actitud. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Me alegro. Esteban es emprendedor y empresario desde hace más de 30 años. Tiene una historia de vida que yo conocí en el 2024 que me pareció súper interesante, súper emocionante. Toda la trayectoria en lo personal y en lo profesional. Y bueno, vamos a estar transitándola a través de las preguntas que tengo. Es un caso admirable, como decía, y son de esas situaciones en las que uno muchas veces ve ejemplos de personas que emprenden tomando el ejemplo de quienes tienen alrededor, ya sea sus padres, sus abuelos, y hay casos que se da por el contrario, por el opuesto. Este es uno de ellos. Vamos a charlar de ese tema en unos minutos. También hay un tema de que le estaba comentando a Esteban, tuve una muy linda experiencia en 2024 cuando estuve en una de las heladerías de Chocorísimo y me quedó marcado y a partir de ahí empecé a investigar sobre la empresa y sobre Esteban y como todo en la vida, se trata no solo de armar empresas, sino de armar y liderar equipos y de tener personas que estén alineadas en valores y en espíritu con uno. Y lo primero que quiero preguntarte, Esteban, es, ¿qué priorizas tú cuando buscas un socio o un colaborador? Si tenés alguna estrategia, si tenés algunos puntos fundamentales de los cuales no te apartes a la hora de buscar, ya sea un socio para un emprendimiento o un colaborador. Bueno, lo más importante de buscar un socio o un colaborador es que sea mejor que tú. O sea, vos tenés que buscar gente que sepa más que vos en las cosas que hace. Porque si no, lo que estás haciendo es, digamos, hacer más mediocre la compañía. Muchos de los emprendedores, por temor, contratan gente que ellos ven a la que le pueden enseñar. Y lo más importante es contratar gente que te pueda enseñar a vos. Entonces, siempre hay que buscar gente que te pueda sumar a tu equipo, que te pueda sumar a tu cabeza, que pueda ser disruptivo, que pueda crear con vos, que pueda aportar valor. En un socio busco que sea 1000 veces mejor que yo en todo lo que hace y que pueda no hacer lo mismo que hago yo. O sea, yo soy bueno de pronto saliendo a negociar, saliendo a cerrar negocios, saliendo a vender. Entonces, cuando busco un socio que me complemente, estoy buscando a alguien que sepa, por ejemplo, administrar mejor o que tenga muy bien puestos los pies sobre la tierra en lo que es estrategia y en lo que es management en forma general. Por ejemplo, yo soy muy agresivo cuando tengo una idea y voy para adelante a 200 kilómetros por hora, y lo que busco muchas veces en mis socios es que puedan frenarme a mí, que puedan repensar la idea, que digan, a ver, vamos a analizarla, que es de esto, que sean mucho más analíticos de lo que soy yo y no tan apasionados. Está buenísimo. Sí, como todo en la vida, un balance, un complemento. Y a ver, yo te he escuchado varias veces definirte como un fracasador serial. Y me parece, por un lado, gracioso, pero por un lado, un poco injusto, porque tú has tenido un montón de aciertos en tu vida. Empezando en esa reconversión en lo personal desde adolescente y lo que me lleva a esto es a preguntarte cuáles fueron las primeras experiencias en lo profesional y qué enseñanzas te dejaron. Primero te cuento, es la
frase de que soy un fracasado serial es correcta, la dije cuando tenía unos 23 años. Estaba en la Fundación Endeavor, que está tanto en Uruguay como en Argentina, como más de 20 países alrededor del mundo. Me había seleccionado en el 2002 como uno de los emprendedores del año. Y lo primero que me pidió fue que haga, si podía ir a una conferencia a dar una charla, que obviamente acepté. Y cuando estaba en esa charla, delante mío había otro emprendedor que estaba contando cómo había recibido $4 millones y los había perdido en medio de su emprendimiento. Yo no había visto $100.000 todos juntos. Y después Endeavor comete el error de presentarme como un emprendedor serial. Yo me sentí en ese momento que mucho más lejos de un emprendedor serial, era un fracasado serial por la cantidad de veces que había fracasado intentando hacer una compañía y que la había cerrado y había vuelto a iniciar y había vuelto a hacer otra compañía que también la había cerrado. Entonces me sentí un poco que era un fracasado serial intentando hacer. Y creo que está muy bien hablar de los fracasos porque uno de los fracasos aprende. Hay mucha gente que siente vergüenza de los fracasos y hay que desmistificar esto de que si fracasaste va mal y sos un inepto. Al contrario, uno cuando fracasa y si lo toma bien va a aprender lo que hizo mal. Y si piensa por qué fracasó y si analiza por qué fracasó, va a poder corregir ese error para no volverlo a hacer. Yo creo que hoy cualquiera de las cosas que yo hago, que en mi compañía alguno puede pensar que soy exitoso o no, es directamente lineal sobre los fracasos que yo tuve y las experiencias y los aprendizajes que yo tuve. Después soy un tipo común y corriente que empezó trabajando de cadete en una compañía a los 12 años en el verano. Mi madre decidió, cuando yo era chico, se decía que la gente que no tenía recursos y que no tenía estudios iba a levantar bolsas al puerto, como si eso no fuera algo digno. Y mi madre me dijo a los 12 años que tenía que ir a trabajar y si no tenía que ir a levantar bolsas al puerto. Yo era muy flaco, muy flaco, muy chiquitito, con lo cual decidí ir a trabajar de cadete en una empresa que era mejor que ir a levantar bolsas al puerto. Trabajaba a los 12 años en el verano, a los 13 y así seguidamente. A los 12 años mi padre cayó preso por primera vez, con lo cual ya nos faltaba plata. A los 15 años mi padre cayó preso por segunda vez, con lo cual a los 15 años empecé a trabajar ya a mediodía. Entonces trabajaba a mediodía a la mañana e iba a la tarde a la secundaria, al colegio. Ahí empecé a trabajar por necesidad, también de cadete. Y después, a los 18 años, mi padre cae preso por tercera vez, en este caso lo mete preso el FBI, y, y ahí obviamente me tengo que hacer cargo de mi familia con el error de que como yo ya era cadete de los 12 años y en mi, digamos, imaginario tenía primero una maestría y después un doctorado en cadetería, pensé que era un empresario, con lo cual fundé mi primera empresa que la fundí a los 6 meses. Trabajé de empleado solamente cuando trabajé de cadete hasta los 18 y bueno, y de ahí en más nunca trabajé para una compañía. Ahí está. Y ya adelantabas cosas que te tocaron vivir desde chico. Y acá, sin duda, las historias que salen bien y que nacen bien, por supuesto que tienen valor, pero para mí tienen un valor y un mérito especial. Las que salen bien cuando desde los inicios de las bases hay contextos complicados. Tú estabas comentando que tu padre cayó preso en 3 ocasiones. Eso sin duda debe haber tenido un impacto fuertísimo en ti. También escuché comentar la situación de tu madre biológica, que de niño los te abandonó a ti y a tus hermanos. Y la pregunta que me surge es, en esos momentos, ¿en qué te apoyaste? ¿De qué te valiste? ¿En quiénes confiaste? ¿Cómo hiciste para salir adelante? Porque sinceramente lo encuentro muy admirable todo eso y me interesa saber cómo fue que pudiste superarlo y en quiénes te apoyaste y en qué te mantuviste. Lamento decirte que nadie, o sea, lamentablemente no tuvimos
no tuve un lugar donde apoyarme, incluso, digamos, mis amigos de la infancia no los tengo más, o sea, mis amigos de mis 18 años no los tengo más, porque cuando mi padre cayó preso por tercera vez, que fue la primera vez que todos mis amigos, todos mis círculos se podían enterar, porque en la primera cae preso 2 semanas, en la segunda cae preso 6 meses, con lo cual nadie se enteró, pero en la tercera cayó preso y ya 8 o 9 años, y en la tercera fue grave porque tuvimos que mantener a mi familia, con lo cual yo me aislé mucho de mis amigos se ofendieron pues yo no se los quise contar, básicamente porque a mí me daba mucha vergüenza contar que mi padre había caído preso. Entonces yo al principio contaba que él estaba internado en una clínica y que había tenido un infarto. Después fue muy difícil sostener esa mentira. Y yo lo hacía por vergüenza, porque decir que tu papá está preso para un chico de 18 años, absolutamente lo único que te genera es vergüenza. Con lo cual, mis amigos los perdí de mis 18 años, o sea, todos mis amigos de la infancia, mis amigos de los 12 años a los 18, hoy me queda uno solo. El otro día justamente me encontré con un amigo de esa época que me pidió un almuerzo para pedirme perdón por no haber estado. Fue un almuerzo muy Qué lindo. lindo eso. Y nada, o sea, yo creo y sostengo, y esto no por lo que yo viví, que uno es el único artífice de sus éxitos o de sus fracasos y de su vida. Y uno es el único responsable de lo que vas a hacer al otro día. Y la gente no está para sostenerte, y la gente no está para ayudarte. Y si vos dependés de esas personas que crees que te van a ayudar a sostenerte, no lo van a hacer, o es, creo, lo que yo creo que va a pasar. Uno puede sostenerse en un abuelo, una madre, un tío, un padre, dependiendo cuál sea el contexto del problema. Y seguramente va a haber gente que lo va a apoyar más o menos, seguramente va a haber gente que lo va a motivar más o menos, pero en definitiva el único artífice de tu éxito, de seguir la vida adelante, sos vos mismo. Y ahí es donde yo creo que hace la diferencia. O sea, cuando vos tenés un fracaso, cuando vos tenés un problema muy grande, obviamente, y me lo enseñó una vez una persona con la cual yo quiero mucho, me dijo, sentís como que te arrancan un brazo. Y que al otro día es como que te falta un brazo, como que alguien te arrancó un brazo por el dolor que significa que te arrancan un brazo y por el dolor que significa que no lo tenés más. Yo creo, sin lugar a dudas, que cuando te pasan esas cosas, como que te arrancaron los dos. El dolor es tan grande que es difícil reponerte, pero que al otro día el único que va a poder generar que salgas adelante sos vos mismo. Mi consejo, el que digo siempre, es cuando fracasaste y cuando te fue muy mal, tomate un día, tomate un día para poder hacer el duelo. Hace todo el duelo que quieras, pero en 24 horas. Y después entendé que la vida sigue adelante y que, o sea, los minutos siguen, las horas siguen, el mundo sigue adelante y no está pendiente de vos. No está pendiente de a ver si vos estás mejor o peor, vas a recibir llamado, vas a recibir WhatsApp. Pero la vida sigue adelante. Y el único que puede hacer que esa vida siga adelante sos vos. Entonces pegate una buena ducha de agua fría o una buena ducha de agua caliente, lo que más te guste, y salí a ganarte el mundo, porque alguien lo tiene que hacer y nadie lo va a hacer por vos. Y ahí es donde siempre me surgió una frase que me repica en la cabeza desde chiquito y la repito muchas veces, que para mí hay dos tipos de personas, los que hacen que las cosas pasen y los que dejan que las cosas pasen. Y creo que eso es muy importante porque es lo que hacen las personas en cualquier ámbito de la vida. Y los que dejan que las cosas pasen son esas personas que se deprimen y que dicen, mira lo que me pasó, y esto es lo que me pasó en la vida, y mi papá fue preso, mi mamá era borracha, mi papá era drogadicto, mi papá le pegaba a mi mamá, y se victimizan en la situación que vivieron familiar. Y la mayoría de la gente tuvo alguna situación familiar que no fue agradable, o nació un hermano que falleció, o nació una hermana que tuvo problemas, digamos, que tenía algún retraso, y pasa, y eso es la vida misma, y vos podés tomar una actitud positiva o una actitud negativa frente a esa cuestión de vida. Y si vos haces que las cosas pasen, eso va a ser un problema más dentro de todos los problemas que vas a tener a lo largo de la vida, y vas a poder llevarlo a cabo y vas a poder sobrellevar cualquier problema, y te va a hacer más fuerte, y sos uno más de la vida, del común denominador del mundo. O sea, ninguna persona es especial porque su padre se droga, ninguna persona es especial porque su mamá roba
o porque su mamá era una prostituta. Ninguna, ninguna. Es la vida misma. Y esa vida misma vos tenés que hacer, ahí es donde está la diferencia. Eso no te marca, eso no te dice quién sos. Quien te dice quién sos es qué haces vos con tu vida y cómo vos actúas con los demás y con la vida misma. Totalmente. Y en todo ese camino y en esa recorrida, en ese proceso de reencontrarte y de sanar, ¿qué parte de ti sentís que te costó más trabajo y más tiempo desarrollar para convertirte en quien sos hoy? ¿Lo tenés claro o fuiste haciendo las cosas que veías en el momento? ¿Cómo lo manejaste? Fui muy de ir haciendo al andar y de aprendiendo mucho al andar. Me pasó incluso de aprender mucho con mi primer matrimonio, que siempre lo asocio a lo que uno aprende con las compañías. Siempre digo que uno cuando funda una compañía y elige un socio no está poniendo las reglas sobre la mesa ni está sentando las bases y no se discuten muchas cosas que se deberían discutir en el momento cero. ¿Qué te quiero explicar con esto? Los emprendedores van, buscan un socio, muchas veces buscan un socio por amistad, buscan un socio porque es el primo y su amigo de la infancia, buscan un socio porque estudiaron juntos en la facultad y tenían afinidad estudiando, y cuando deciden asociarse, ninguno planta ninguna base de qué van a hacer de ahí al futuro y de ahí a 10 años. Nadie discute qué va a pasar de acá a 10 años. ¿Qué va a pasar cuando seamos millonarios? Nadie discute. ¿Qué va a pasar cuando seamos pobres, nos fundamos y tengamos que reinvertir dinero? ¿Qué va a pasar si la decisión es que tenemos que cambiar el país y tenemos que llevar la compañía a Brasil? ¿Quién se va a ir a vivir a Brasil? ¿Estás dispuesto a tener hijos y seguir trabajando 24 horas? ¿Estás dispuesto a trabajar 14 horas? Nadie discute esos detalles que son simples, sencillos y del primer día. ¿Y por qué cuento esto? Porque es lo mismo que pasa en un matrimonio. Nadie decide hablar con su novia o con su novio o con su pareja, con quien fuera, antes de casarse cuántos hijos van a tener. Y esos problemas son súper sencillos y son tan tontos que son por lo que la gente después se divorcia. ¿Cuántos hijos querés tener? Uno dice 2 y el otro dice 4. El resultado es que uno de los dos termina insatisfecho, porque uno va a terminar convenciendo al otro de que eran 2 o que eran 4. Entonces, uno de los dos va a estar infeliz durante mucho tiempo. ¿Dónde querés que estudien tus hijos? ¿En un colegio bilingüe o en un colegio granja? El resultado final, si hay uno de los dos que no acepta o que no cede, va a estar insatisfecho. Todas esas son discusiones tontas que nadie las plantea. Una vez una psicóloga me enseñó que las parejas encuentran una atracción física, tienen mucha pasión y de pronto por accidente viven juntos, compran un lavarropas, quedó embarazada y se casaron. Y no se discutió absolutamente nada. Otro ejemplo, uno de los dos quiere hacer un desarrollo de tener la compañía más grande del mundo y eso implica viajar. Y el otro no quiere que su marido o su mujer viaje. O como me contó una vez una emprendedora, que se divorció de su marido porque el marido no quería que ella gane más que él. O sea, algo absurdo en el mundo moderno. Pero él se sentía menospreciado porque ella ganaba más que él, porque ella seguía creciendo y cada vez tenía más clientes y cada vez tenía que viajar más y cada día habría más países. Y ellos se amaban, pero había un cortocircuito, no en la relación en sí mismo, sino en la relación matrimonial, donde él no aceptaba que ella sea mejor empresario que él. Entonces, todo eso, que son detalles tontos, hay que hablarlos en el camino y hay que hablarlos antes de sentar las bases, que son temas para sentar las bases. Y bueno, yo cometí muchos errores y fui aprendiendo al andar, o sea,
como no tenía experiencia y como no tuve la oportunidad de estudiar, fui aprendiendo a los golpes temas que seguramente podría haber aprendido en la facultad o seguramente podría haber aprendido en un millón de cursos para emprendedores que no pude hacer, pues necesitaba comer. Y esa falencia de la necesidad y el hambre para necesitar comer me hizo cometer muchos errores. Hoy, por suerte, son errores que ya aprendí y que me sirven para el resto de mi vida, porque todavía me queda un largo camino todavía como emprendedor y que puedo transmitir a mucha gente para que no los cometa. Van a cometer otros errores, pero yo por lo menos puedo comentar los míos para que no hagan los mismos. Está muy bueno, está muy bueno. Y Esteban, previo a esta actividad que estás teniendo hoy como CEO de Chocorísimo, Pérsico y Guapaletas, tú desarrollaste la droguería Progen. ¿Eso lo desarrollaste tú? ¿En qué año fue que nace ese proyecto? En el 2003 se hace la ley de medicamentos genéricos del país y nosotros que éramos muy fuertes en el mercado farmacéutico, vendiendo productos de retail, máquinas de afeitar, viromes, rollo de fotos, pilas, productos alternativos que vendíamos en las farmacias y ya le vendíamos a más de 2.000 farmacias, decidimos crear la primer droguería de medicamentos genéricos. Droguería es una empresa que lo que hace es distribuir medicamentos, comprándoselo al laboratorio, entregándoselo a la farmacia, pero para manipular el medicamento necesitas una autorización del Ministerio de Salud de cada país. Creamos esa droguería y al poco tiempo leemos una nota en los diarios que dice que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se le vencen los medicamentos. Con lo cual, vamos al gobierno, le pedimos una reunión y le decimos, miren, si a ustedes se le vencen los medicamentos, nosotros tenemos la solución. Nosotros estamos capacitados y en condiciones de poder entregar una tira de ibuprofeno en cada hospital todos los días. Estamos dispuestos a ir a los 33 hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todos los días, llevando, si es necesario, una tira de ibuprofeno. Y bueno, y ahí se hizo una licitación pública en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007, si mal no recuerdo, donde se cambió toda la gestión de la compra de medicamentos del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad dejó de tener medicamentos vencidos, dejó de tener una droguería central, pasó a estar manejado por estas licitaciones, dentro de la cual nosotros le hicimos ahorrar al gobierno a valor de hoy aproximadamente unos 100 millones de dólares al año, un número monstruoso. Y fue digamos, un proyecto muy, muy exitoso. El único error que tuvo es que, como todo proyecto que le vende a los gobiernos en la Argentina, después el gobierno no te paga o te paga al plazo que quiere. Y bueno, y ese fue el único error estratégico que tuve, que fue básicamente un problema financiero en esa compañía, que me llevó a venderla porque no estaba dispuesto a sufrir todos los días el embate de problemas financieros o de costos financieros porque el gobierno no me pagaba. Y acá hay algo que me parece muy interesante. Hay una frase que uso desde hace años, que es que todo tiene que ver con todo. Y a ver si estoy relatando bien la sucesión de hechos. A raíz de esa venta de la compañía, tú decidís, a modo de celebración, invitar a comer a unos amigos y uno de ellos te propone invertir en su empresa, que es Chocorísimo. Y tú le Correcto. dijiste, tú le dijiste que no y él te terminó convenciendo y tú terminaste aceptando para ayudarlo porque él estaba en un problema. Sí, la historia es que yo siempre había soñado que el día que vendía mi compañía, que creía que me iba a hacer millonario, cosa que no pasó, pero me fue muy bien, o sea, vendí la compañía y tenía dinero para vivir 10 años sin trabajar. Yo siempre soñaba con que el día que pase eso iba a invitar a mi familia, a toda mi familia, a mi madre, a mis tíos, a todos mis hermanos, a un restaurante muy importante en Buenos Aires, muy famoso. Y lo que pasó, pasaron dos cosas que fueron fortuitas. Primero, este restaurante lo cerraron, con lo cual no podía invitarlos a ese restaurante, que era un restaurante que se llamaba Clo Clo, muy conocido.
Y lo segundo es que también, fortuitamente, mi familia se había ido todos a vivir a Australia. Mis tíos se habían ido a vivir a Australia, mis hermanos se habían ido a vivir a Australia. En Buenos Aires queda mi madre nada más, con lo cual esa idea de esa cena donde yo iba a mostrar que había logrado ser un poco exitoso, no podía ser. Entonces se me ocurrió invitar a mis amigos a una cena. No les dije que los iba a invitar a todos juntos. ¿Por qué? Empecé a llamar a un par de parejas y les dije, hola, ¿qué tal? Mira, te invito a cenar hoy, vení, te pago yo, sin decirle que iban a ir varios. Y bueno, y cuando fuimos a la cena, les conté que iba a pagar yo porque había vendido la compañía y que por primera vez en mi vida me iba a tomar 21 días de vacaciones. Para mí tomarme vacaciones era algo fortuito, 7 días, 10 días, no más de eso, y que me iba a tomar 21 días de vacaciones, me iba a llevar a mis hijos a Disney y yo iba a conocer Nueva York, obviamente con ellos, que era mi sueño siempre había sido conocer Nueva York. Y increíblemente la persona que estaba al lado, que era uno de mis mejores amigos, me dice, comprame a mí. Entonces le digo, ¿qué significa comprarme a mí? Comprame la empresa. Él tenía una fábrica de helados muy chiquita, se llamaba Chocorísimo, con 3 sucursales. A lo que le dije, ni en chiste, o sea, mi léxico fue otro, pero le dije, ni en chiste voy a ser heladero. Y fue la frase, no voy a ser heladero. A las 3 semanas, cuando volví, me pidió un desayuno. Me llamó la atención porque fue el mismo día que yo llegué, a la otra mañana me pidió un desayuno. Lo fui a ver y insistiéndole en que no iba a comprarle nada, me dijo que lo tenía que ayudar. Y eso me llamó mucho la atención. Era un amigo pidiéndome ayuda porque estaba fundiendo. Y ahí, como soy súper espontáneo, y a veces cometo esos errores de ser espontáneo y de querer ayudar a todo el mundo, le dije que ok, que lo iba a ayudar, pero no le iba a comprar nada, iba a trabajar para él 6 meses gratis. O sea, para explicar lo que pasaba era, yo había vendido mi compañía y tenía que trabajar 6 meses como presidente de mi compañía que había vendido para traspasar todos los papeles, libros y todas las operaciones que, muchas de las cosas que sabe el emprendedor. Y yo había quedado, yo corría maratones en esa época y había quedado que iba a levantarme a la mañana, iba a entrenar lo que me gustaba de correr, iba a llegar a la oficina de la droguería a las 11 de la mañana, iba a trabajar hasta las 3 4 de la tarde y me iba a ir. Iba a hacer un trabajo tranquilo, 6 meses pago, disfrutando de la vida. Y le dije, mira, voy a hacer algo por amistad, que es, voy a seguir levantándome a las 6 de la mañana, me voy a ir a la droguería, voy a llegar a las 7 7 y media, como llegaba todos los días, voy a trabajar hasta las 12 y media del mediodía, ahí me voy a ir directamente a tu fábrica, que quedaba a 88 kilómetros de donde estaba, o sea, una locura total, y voy a entender qué es lo que te pasa. Y bueno, y al mes, nada, al mes era, me di cuenta de todo lo que pasaba, no había control de gestión, no había trabajo, había un montón de cosas de que era muy sencillo resolverlo, y tomé la decisión de comprar con la condición de cerrar esa fábrica, montar una planta modelo para una empresa que pueda exportar. Y bueno, y ahí empezó la locura de Chocorísimo, que hasta el día de hoy sigue siendo una locura, de comprar 3 compañías en el medio, bueno, Pérsico en diciembre del 2023, Paletas en diciembre del 2024, y acabamos de comprar la fábrica de chocolates Abuela Goye, que se acaba de anunciar hace una semana. Impresionante. Y de todo ese proceso, o quizás anterior también, ¿cuáles son los momentos que identificás como, por un lado, los más desafiantes a nivel profesional que te llevaron a dedicar un pienso y un esfuerzo superlativo? Y por otro lado, ¿cuáles fueron aquellos momentos en que vos dijiste, ah, qué bien que nos salió, qué bien que lo hicimos, qué orgulloso que estoy? Creo que el momento más difícil de esta compañía fue cuando compramos Pérsico, o por lo menos es el momento más amargo que tuve en toda la gestión. Compramos una compañía para algo súper lindo, lográbamos comprar una empresa, o sea, algo que era inhóspito para un emprendedor. Habíamos comprado la empresa, digamos, a cambio de gestión, nosotros no estábamos invirtiendo dinero en esa empresa,
estábamos invirtiendo capital de trabajo, pero lo que nosotros poníamos era gestión y comprábamos acciones a cambio de la gestión de la compañía. La compañía, Pérsico en ese momento perdía plata hace varios años, hace más de 4 años, y no sé si 6. Nosotros pedimos acciones a cambio de la llave, a cambio del management y de tomar la compañía en forma inmediata. Fuimos muy eficientes, en 90 días la compañía dejó de perder dinero. Lo que nunca pensamos es que nos íbamos a enfrentar al sindicato en Argentina, a una compañía obsoleta, a un management interno de Pérsico muy obsoleto, y nos costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Abogados de por medio, negociaciones de por medio. Yo salí de la negociación, puse un negociador, después puse otro, después puse otro, después puse otro, y era absurdo. Así que tuve que volver yo a la negociación para terminarlo. Y eso me hizo muy, digamos, por un lado me hizo muy fuerte, por el otro lado me desgastó muchísimo, fue un año muy Claro. duro para mí. Y al año siguiente, cuando era comprar guapaletas, era lo primero que me dijo el directorio fue no. Cuando fui a llevar al directorio, yo ya tenía un directorio con advisors, o sea, con gente que me ayudaba a pensar en la compañía, y fui a decirles, quiero comprar guapaletas, fue un no rotundo. Es más, tal es así, me conocen mucho en mi directorio, que si me dicen que no, yo quiero hacerlo igual. Y uno de mis directores me dijo, que es uno de mis mejores consultores, asesores que yo tengo, que a su vez me conoce hace, pero más de, no sé, 15 años, 20 años. O sea, es increíble la relación que tengo con él, que aparte fue mi CFO en la droguería, que aparte tiene un máster en el IAE, que es una escuela de negocios muy importante de Argentina. Me dijo, ¿qué vas a Sí. hacer con esto? Y le digo, ¿con qué? Me dice que te dijimos que no se puede comprar guapaletas. Y yo dije, bueno, me dijiste que no. Si me dijiste que no, es que no, y no va a pasar. Y a la mañana siguiente me llama uno de mis socios y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Vos qué querés hacer? Y yo le digo, yo quiero comprar guapaletas. Y me dice, bueno, entonces no es no, es cómo hacemos para que nos digan que sí. Ese fue uno de los momentos más lindos que tuve en toda mi vida empresarial, porque encontré a alguien que me decía, pensá distinto, hagamos algo disruptivo, veamos cómo. Diseñamos cómo comprar guapaletas, la terminamos comprando en diciembre del 2024 con el apoyo incondicional de todos. Nos costó 2 meses diseñar cómo la íbamos a comprar para que nos digan que sí. Y después eso me llevó a armar una experiencia increíble para poder comprar otras compañías. Y cuando estuve negociando la compra de Abuela Goye, me sentía súper fuerte y con una estrategia de compra de compañías increíble. Tal es así que sumé a la mesa a un profesor de la Escuela de Negocios del IAE y sumé a la mesa a uno de mis directores para ver cómo me decían que sí ellos mismos. O sea, en lugar de ir al directorio a proponer la compra, fui al directorio a decirles, ayúdenme a comprar Abuela Goye y a pensar cómo es la mejor forma de comprar Abuela Goye. Y el resultado de eso fue increíble. El aprendizaje que tuve en la compra de la Abuela Goye, yo creo que fue lo más lindo que me pasó hasta ahora en toda mi vida de emprendedor y empresarial, y lo más profesional que pude haber hecho en toda esa vida de emprendedor y de empresario. O sea, comprar una compañía como se pensó la compra de Abuela Goye y cómo se midió y cómo se evaluó, la verdad que me deja muy contento. Qué bueno, me alegro. ¿Y cuáles son los objetivos o los planes que hoy por hoy te mantienen con el mismo entusiasmo que cuando empezaste en este rubro? Te escuché comentar que uno de ellos es hacer un IPO, salir a cotizar en bolsa, pero deben haber un montón de otros proyectos y desarrollos. Quizás algunos ya están en marcha, quizás otros están en la mente y por plasmarse en poco tiempo. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué tenés en mente o en vías de desarrollo a nivel profesional con las empresas que manejas? Yo creo que para mí vos tenés que poner un único objetivo, que es cuál es tu norte. Viste que se dice que
Hay quienes miran el bosque y hay quienes miran el árbol. Cuando miras el árbol estás mirando muy a corto plazo y cuando miras el bosque estás mirando todo. Yo creo que uno tiene que fijar cuál es su meta. No importa si es grande o si es chica, pero es su meta. Y ese es el horizonte al que vas a llegar. Si empiezas en una compañía chica, vas a pensar más chico. Si empiezas en una compañía grande, vas a pensar en grande. Para mí, ponerme como norte del IPO implica un montón de cosas, que es todo el camino que tenés que atravesar para llegar a un IPO, desde la prolijidad administrativa hasta la prolijidad de procesos, hasta las certificaciones que tenés que hacer de salud y de inocuidad, hasta las certificaciones que tenés que hacer en el exterior para que tu compañía pueda hacer un IPO. Y por otro lado, todo lo que tenés que crecer, vender y a qué países tenés que llegar para hacer un IPO. Si vos en tu chip, acá adentro, en la cabeza, te pones que querés hacer un IPO, vas a trabajar todos los días inconscientemente y conscientemente para que eso pase. Y creo que eso es lo que yo hago todos los días. Yo te podría decir, mira, mi próximo paso es llegar a Colombia y ya certificamos los productos y vamos a llegar a Colombia en mayo. Estamos planificando la primera exportación a Colombia. Y te puedo decir, mira, también está el 26 de mayo estoy llegando a Brasil en un avión para poder negociar con la posible compra de una fábrica de helados en Brasil y con un cliente muy importante en Brasil. Y ayer estuve discutiendo la compra de una cuarta compañía, o si lo mirás, sí que chocorísimo, la compré de una quinta compañía. Pero cuando mirás todo eso, lo único que estoy haciendo es llegando, o sea, construyendo el camino para la IPO. O sea, no estoy haciendo algo muy especial en este momento. Y me preguntabas, che, ¿pero querés comprar algo más? O como me dijo un amigo ayer, ¿qué más te vas a comprar ahora? Y yo te puedo decir, mira, quiero comprar una compañía en Brasil que fabrica helados, quiero comprar una compañía en Panamá, una compañía en Chile, una compañía en Paraguay. O sea, es parte de lo que quiero hacer de acá en más. Y obviamente me dicen, pero no puedes frenar un año, 2 años. No, ¿por qué voy a frenar? Si mi objetivo es hacer un IPO dentro de 5, si freno uno, mi objetivo va a ser hacer un IPO dentro de 6. Algunos dirán, esto es loco, otros dirán, cuando dormís, poco. Cuando le dedicas tiempo a tu familia, trato de que mucho o lo que puedo. Pero bueno, o sea, es parte de mi adrenalina, lo que me gusta, lo que me mantiene vivo, lo que me genera levantarme todos los días. Me gusta, o sea, me divierto. Yo no es que sufro por hacer esto, yo no sufro trabajando más horas, para nada. Yo disfruto trabajar horas, disfruto comprar una compañía, disfruto la adrenalina de los negocios y me divierto mucho, 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 mucho. Me divierto con mi gente, me divierto en la fábrica. El otro día entré bailando para atrás y pregunté quién era y dije Michael Jackson y había un cliente que yo no conocía. Y lo saludé, y me dijo, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Javier, yo soy Michael Jackson, le dije, y me fui. Y en un momento alguien me dice, che, mira, hay un food truck acá en tal ciudad, qué sé yo, ¿por qué no averiguás quién es? Digo, conseguime el teléfono, yo lo llamo y le escribo. Digo, mirá, soy el dueño de Guapaletas, de Pérsico, de Abuela Goya, quería hablar con vos y me contestó, ¿qué haces Michael Jackson? Y era la persona que yo me había cruzado en la fábrica. Y eso es un poco Y todo lo tiene que que yo ver con soy. todo, sí. Todo. Y eso es lo que soy, o sea, a mí me divierto y la paso bien, y eso no quiere decir que todos los días no haya un problema. O sea, y Claro, hay sí. problemas y se solucionan y seguramente todos los días quiero agarrar a alguien y decirle, pero ¿cómo puede ser que te hayas mandado semejante macana? Y bueno, y se corrige y se la enseñás y hablas con él y le pegas una palmadita en la espalda, le decís, no lo hagas otra vez y pensalo de esta forma y bueno, y vamos para adelante. Y la vida misma, tal cual, tal cual. A ver, queda clarísimo que sos súper planificador a nivel empresarial, está buenísimo. Y a nivel personal, ya sea para ti o con tu esposa o con tus hijos, ¿cuáles son los planes que tenés? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cómo te imaginás de aquí a 5 o 10 años? ¿También sos de planificar y de visualizar a nivel personal y familiar? Siempre, la verdad que siempre. Tuve la suerte de que me volví a casar, que tengo una mujer hermosa, divina, quien amo un montón. Y me acuerdo que, obviamente, como aprendí, corregí, y fue lo primero que dijimos, ¿qué te gustaría? ¿Qué me gustaría? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos de la vida los dos juntos? Y lo primero que dijimos es, queremos una casa grande,
queremos un cuarto para cada uno de nuestros hijos, tenemos 5, estamos terminando de construir una casa con 5 cuartos, uno para cada uno. Nos gustaría que haya un play para que vengan todos sus amigos, nos gustaría que haya esto, lo otro, una mesa gigante porque planificamos que ellos van a tener tantos hijos, entonces una vez dijimos, bueno, la mesa tiene que tener 22 sillas, las 22 sillas, qué sé yo cuántos hijos va a tener cada uno, pero nosotros planificábamos, eran 5, más sus parejas son 10, más nosotros 2 son 12, más que cada uno tenga 2 hijos, 3 hijos, y hacíamos el cálculo y decíamos, bueno, necesitamos una mesa de 22 sillas. Tal vez uno decía irse a vivir afuera, tal vez uno decía no tener hijos, tal vez uno decía no tener pareja, no importa. Uno planifica, pero sí, los dos planificamos quedarnos a vivir en la Argentina para siempre, tener una casa al agua, disfrutar de la vida, viajar mucho. O sea, nos propusimos una vez viajar todas las vacaciones con los chicos afuera para poder que sea una vacación, unas vacaciones fuertes y que no sean él vamos a la playa y cada uno está por su lado. Eso nos hizo gastar mucha plata en los ahorros, pero nos hizo disfrutar más la vida una vez al año con nuestros hijos y poder disfrutar de un viaje y poder estar todos juntos. Y nada, y la verdad que estamos disfrutando mucho la vida en familia, es lo que soñamos. Ojalá pueda trabajar mucho y tener el dinero para viajar todos los años con ellos. Y cuando todos tengan novios, ojalá pueda pagar los novios y las novias. No sé qué va a pasar, pero sí estoy seguro que me encantaría poder pasar mucho momento familiar. Hay alguien que me enseñó alguna vez cuántas vacaciones te quedan y a veces es muy difícil mentalizarte en eso, ¿no? Yo tengo 53 años, ¿cuántas vacaciones me quedan de verano con mis hijos? Y uno podría decir, bueno, 30, 40, bueno, tal vez sí, tal vez no, me pueden quedar 20 tal vez, o me pueden quedar 15, nadie sabe lo que le va a pasar en la Sí, vida, entonces está muy bueno pensar cuántas vacaciones te quedan con tus hijos y tratar de disfrutarlas. Y sí, por otro lado, una de las cosas que los dos tenemos muy presentes y muy aguerridos es nunca faltamos a un acto del colegio, nunca faltamos a un cumpleaños, siempre estamos acá para esas cosas, siempre tratamos de llevar a nuestros hijos al colegio y tratamos de ir a buscarlos en todo lo que se pueda. No voy todos los días a buscar a mi hijo del colegio, no podría trabajar claro, tanto, pero me tomo 2 sí, días para ir a buscarlo en la semana y tratamos de esas cosas como que sean un poco religiosas. está buenísimo, está buenísimo. Esteban, hoy, con todo lo que viviste en lo personal, en lo profesional, para vos, ¿qué significa ser exitoso? Te cuento cuando sea. ¿No te Es una consideras pregunta, exitoso todavía? no, es una pregunta que me hacen mucho y Yo, yo creo que voy yo, a ser exitoso cuando haga el IPO. O sea, me tenés que hacer esta pregunta entre 5 años en una nueva entrevista. por mí encantado, pero Eh, mirá que yo visualizo el éxito no solo en lo económico. Eh, a ver, una vez la planteé mal. No, 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 a ver, una vez me preguntaron si yo era millonario y yo contesté, ¿qué es para vos ser millonario? Eh, si miro para atrás, yo fui literalmente pobre, muy pobre. No tenía para comer, no tenía para pagar las expensas, no tenía para pagar la luz. Fui una vez estando muy mal, hundido, tenía un horno con un grill, estos grill que vos encendés y que están arriba. Y yo a mí me gusta mucho cocinar y estaba tan distraído que puse la asadera, la fuente, y dejé la mano y se me pegó al grill y no la saqué hasta que no hubo olor a quemado y reaccioné. Cuando fui a la obra social para curarme, tenía carne viva, o sea, estaba quemado mal. En la obra social me dijeron que me tenían que cortar el carnet, que no me podían atender en el hospital. Con lo cual me fui a la farmacia de enfrente, que tuve la suerte que era cliente mío, y le dije, mira, necesito ponerme algo en la mano, y me contestó que tenía que ir al hospital porque era grave. Y yo le dije, mira, hay como 1 hora y media de espera, no tengo ganas de esperar, voy a venir mañana, dame algo para que yo me ponga, y yo mañana vengo, que era una mentira enorme. Y estaba tan mal, digamos.
de la cabeza en ese momento que no me di cuenta que yo tendría que abrir un hospital público. Había un hospital especialista en quemaduras, o sea, y no reaccioné y no quise ir, y no lo conté de vergüenza. Se lo hubiese contado a cualquier persona y me hubiese dicho, el tonto, andar al hospital del quemado, más fácil. Entonces, cuando me preguntás sobre éxito, te diría, mirá, mis hermanos se fueron a vivir a Australia y hoy tienen una casa igual de grande que la mía, con 2 autos importados o 2 buenos autos iguales que los míos, que ellos la están pagando en 30 años como se paga todo en Australia o en Estados Unidos, y que a mí la Argentina me obligó a pagarlo de contado cash, porque no hay crédito. Entonces, cuando miro 30 años para atrás, 35 años para atrás, y miro hoy, digo, la verdad, mis hermanos tuvieron que irse del país, se exiliaron, no ven a sus amigos, tienen otra idiosincrasia y sufren esas cosas a cambio de una seguridad económica y tal vez de una seguridad más jurídica, pero yo logré lo mismo teniendo la oportunidad de no abandonar el país y de vivir en el país que me gusta vivir y de ver a mis amigos y hasta de mi madre que pueda ver a sus nietos todos los días. Así que creo que si tengo que preguntarme si hay algo que me haya hecho sentir exitoso es yo logré lo que no tuve y en parte de lo que me propuse. Si hablo empresarialmente, para mí el tema del éxito me falta mucho y espero poder lograrlo. Está bien. Y por último, Esteban, para ir redondeando esta charla que me pareció súper interesante, eh, el día que tú no estés, ¿cómo te gustaría que te recuerden tu esposa, tus hijos y si Dios quiere tus nietos? ¿Qué querés que tengan bien claro de ti como persona? Que fui alguien que lo único que quiso hacer por ellos es que sean un poquito más felices todos los días. Espero que mi mujer se sienta agradecida por todo lo que me dio, porque me hizo feliz. Y espero que mis hijos vean lo que uno intentó, a pesar de cualquier sufrimiento y de lo que vivió, de ser feliz y divertirse todos los días. Ojalá ellos puedan ver que el esfuerzo vale, que, que en el mundo vale mucho la meritocracia y que me recuerden con alegría, o sea, que hayan logrado ver que no importa lo que uno viva, si uno decide vivir con alegría, ir para adelante y esforzarse, que va a ser exitoso en todos los aspectos de la vida. Una de las cosas que más, en lo que sí me vuelvo atrás y lo repienso, me siento exitoso es en eso, en haber logrado construir la familia que yo soñé tener junto a mi mujer y junto a mis hijos. Y creo que eso, yo voy a estar agradecido de ellos toda la vida y ojalá cuando yo no esté, ellos recuerden que con esfuerzo se logran las cosas, que solo tenés que intentarlo, que el 90% del éxito se basa en insistir y que Argentina es el mejor país del mundo para vivir y emprender. Buenísimo, Esteban. Te agradezco muchísimo. Como te dije antes de empezar la entrevista, me parece súper emotivo, súper interesante, algo admirable y una persona con una actitud, un optimismo y una pasión por las cosas que hace, dignas de emular. Te deseo todo lo mejor, el mayor de los éxitos y espero poder encontrarte pronto, antes de los 5 años, para que nos cuentes sobre el IPO. Muchas gracias. Nos vemos cuando quieras. Muchas gracias, Esteban. Que andes Hasta muy bien. luego. Un abrazo. Chao, chao a todos. Chau, chau.